Vale, bigarren puntuarekin jarretzen dugu, hostaleria laguntzen berri ematea, ratificar las ayudas a la hostelería, badakizue alarma estatuarekin, hostalaritza itxi behar zen, orduan, Ortuellako udalak lanean jarri ziren alderdi guztiak, hemen dauden alderdi guztiak, eta diru laguntza horiek denbora txikitan eta gero teknikariaren denbora laburretan atera dituzte. Diru laguntzak horiek dira bakarrik ostalaritzarako, eta badakizuenez itxitak egon behar dira. Decía que fruto del estado de alarma y las modificaciones que ha habido, la hostelería tuvo que cerrar y bueno, en ese momento pues nos pusimos todos los grupos políticos que conforman el ayuntamiento a trabajar con diferentes aportaciones por parte de todos y todas, y en el día del lunes se aprobó ya el decreto con las ayudas, en las cuales pues esperemos poder abonar antes de final de año. Antes de final de año, y si no puede ser antes de final de año, pues que sea la primera semana de enero. Agradecer la disposición y las aportaciones recibidas por parte de todos los grupos políticos. Creo que bueno, pues ha sido un ejemplo también en la zona, y bueno, pues desde luego que no hay que votar, no hay que proceder a votar, ¿no, Alberto? Hay que rectificarlo. Sí, hay que proceder, perdona. Se trata de rectificar el decreto, fue aprobado basándonos en el estado de alarma, pero sí comenta el señor secretario que sí hay que votar. Vale. Oiane. Bueno, gu laguntza horiekin ados gaude, uste dugu egoera honetan elkarlana ezinbestekoa dela eta elkarrekin lan egiten dugunean herriak eta herritarrok irabazten dugu. Era berean gure ustez jarraitu behar dugu laguntzak proposatzen eta eskaintzen aurrean daukagun egoerari aurrera egiteko. Badakigu datorren urteko egoerak ez duela hobera egingo. Gobernu talde hau datorren urteko aurrekontua prestatzen ari da, edo prestatuta daukazue da. Hor, urrezko aukera duzue, benetan aurrekontu sozialak prestatzeko. Asmo handirik gabe, baina pertsonak erdigunean jartzen. Proiektu handiak alde batera uzten, eta herriko egoera kontuan hartzen. Decía que nosotros estamos de acuerdo con estas ayudas, que creemos que que el trabajo en común y hablando es imprescindible, y cuando eso se hace, gana el pueblo y ganamos los ciudadanos. Del mismo modo, creo que se tiene que seguir proponiendo ayudas de este tipo, viendo la situación que se nos viene encima. También sabemos que en estos momentos se están preparando los presupuestos del año que viene, los tenéis preparados ya. Yo creo que para el equipo de gobierno es una ocasión de oro para que sean unos presupuestos, para preparar unos presupuestos más sociales, poniendo a las personas en el centro, dejando a un lado los grandes proyectos y teniendo en cuenta la situación del pueblo y la situación que se nos viene encima. Es que el casco de Ernesto. Sí, a ver, en el anterior confinamiento ya se trabajó en las ayudas que se organizaron. Ahora con el dinero que ha sobrado, pues yo creo que se ha hecho un gran trabajo y además tampoco nos ha llevado un esfuerzo muy grande consensuar unas medidas interesantes. Yo creo que sigue en cierto modo pioneras respecto a otros municipios que han hecho cosas de menor importe en relación a la población y al presupuesto que se tiene en el propio ayuntamiento. Y pues yo simplemente hago el llamamiento que hemos hecho en varias ocasiones de esto nos ha llevado realmente poco tiempo, hemos sido capaces de consensuar unas ideas interesantes, unas propuestas interesantes. Se ve que cuando trabajamos más cerebros con diferentes pensamientos, los resultados son más interesantes, y yo simplemente insto a que esto que se ha hecho con este tema pues lo apliquemos en todas las áreas y haya una participación mayor y más efectiva de todas las organizaciones políticas en las propuestas que se lancen desde el ayuntamiento. Entonces, el siguiente hito, como bien ha dicho Oiane, son los presupuestos. Ya nos dijisteis que ibas a preparar un borrador y que lo vamos a tener próximamente. O sea que esperemos que el desarrollo sobre esos presupuestos sea igual de productivo que estas ayudas. Es que el casco de Ernesto, señor Gallego, diru laguntzaren alde onartutzat geratzen dira.